En esta clase vamos a hablar del sistema digestivo que tiene que ver con el procesamiento de los alimentos. Para que se dé el procesamiento de los alimentos vamos a hablar de 5 funciones básicas. Dentro de ellas se encuentra la ingestión, la digestión, la absorción, la compactación y la defecación. La ingestión es la incorporación del alimento al sistema digestivo, que es en la boca, ¿sí? La digestión es la transformación de ese alimento a partes más pequeñas. La absorción es incorporar a mi cuerpo aquellos nutrientes que necesita. La compactación es la absorción de agua y la formación de las heces. Y la defecación es la eliminación de esas heces. Esto es gracias a dos procesos, un proceso mecánico que es aquel de triturar el alimento y transportarlo, y un proceso que es químico, que es por la acción de sustancias químicas. A nivel de, comenzando la digestión a nivel de la boca, por ejemplo, tenemos la amilasa salival que está en la saliva y produce la digestión del almidón a glucosa. Por eso la digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca. Vamos a hablar de que se trata de un tubo digestivo. ¿Por qué un tubo digestivo? Porque comienza y después va a continuar hasta terminar. Comienza en la boca, continúa por la faringe, que es común al sistema respiratorio y al sistema digestivo, continúa por el esófago hasta llegar al estómago, del estómago al intestino y del intestino del intestino delgado al intestino grueso. A lo largo de este sistema digestivo hay diferentes órganos accesorios que colaboran. Los dientes, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. La estructura básica del sistema digestivo desde su interior hacia el exterior. Desde el interior vamos a encontrar a la mucosa, que posee epitelio estratificado, epitelio pavimentoso estratificado. Después tiene una lámina propia y tiene una capa muscular. Después tenemos a la capa submucosa, que va a poseer glándulas. En este caso estamos ante el esófago, entonces posee la glándula esofágica. Después tenemos la capa muscular externa, que está formada por músculos, una capa circular y una capa longitudinal. Y después tenemos a la serosa. La serosa está presente en el sistema digestivo, excepto en la faringe, el esófago y el recto, donde se denomina adventicia. El sistema digestivo tiene un sistema nervioso propio para su control. Está formado. Este sistema nervioso, que se va a llamar nervioso entérico, es el que controla el sistema digestivo y va a controlar fundamentalmente al plexo submucoso, que es el encargado de la secreción glandular, y al plexo mientérico, que es encargado del movimiento y la peristalsis. También es importante destacar que dentro de la mucosa se encuentra el tejido linfoide asociado a la mucosa, que tiene que ver con el sistema de defensa de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas relaciones con el peritoneo? En parte las habíamos visto dentro de lo que es la unidad de abdomen y pelvis, pero es muy importante porque la digestión se produce en muchos movimientos, sobre todo del intestino delgado, que quiere que el alimento tome contacto, digamos, que el alimento tome contacto con todo su tejido para poder absorber aquellos nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Habíamos visto que teníamos el epiplón mayor, que
se dirigía hacia abajo, nacía a nivel estomacal y del duodeno, se dirige hacia abajo y se repliega hacia adentro. Habíamos visto los mesenterios, que los mesenterios eran aquellos que se dirigían hacia la pared posterior y tienen muchos nervios, arterias y vasos. Acá se ven bien los mesenterios. Parte de la relación con el peritoneo, además de todos los pliegues y las prolongaciones, pliegos o prolongaciones y las depresiones, eran la relación con ellos de los órganos se establece como, o se puede clasificar como intraperitoneales y extraperitoneales. Dentro de lo que es intraperitoneal encontramos al estómago, al hígado, al colon transverso, al yeyuno y al ilión. Y con respecto al sistema digestivo vamos a encontrar órganos retroperitoneales, que son aquellos que poseen desde su lado anterior el peritoneo y ellos se ubican detrás, como el páncreas, el duodeno, el colon ascendente y el colon descendente. La regulación del tubo digestivo ya habíamos visto que era gracias al sistema nervioso entérico, pero también va a estar regulado por el sistema nervioso parasimpático y simpático, el sistema endocrino, es decir, por hormonas que pueden ser secretadas desde otra parte de mi cuerpo para regular el sistema digestivo, o también algunas como la gastrina, la secretina, que son producidas por el mismo sistema digestivo, y secreciones exócrinas. Dentro de estas secreciones exócrinas tenemos unas que se llaman paracrinas, que actúan en células cercanas. También esa es una de las características del sistema digestivo, que va a producir secreciones exócrinas y paracrinas. Habíamos hablado que la ingestión comenzaba en la boca, que era la incorporación de ese alimento. Esta boca está compuesta por distintas partes. Dentro de ellas vamos a ver a las mejillas y los labios, que están encargados, que cumplen las funciones de hablar, chupar, soplar, ¿sí? La lengua, que tiene que ver con el habla, porque gracias a su movimiento podemos emitir diferentes sonidos, y con el sentido del gusto. El paladar, que tiene que ver, si ustedes tocan su paladar, vamos a encontrar un paladar duro adelante, en la parte anterior, y posteriormente un paladar blando. En el paladar duro ustedes van a sentir unas rugosidades. Esas rugosidades nos permiten la formación del bolo alimenticio en parte, porque colabora para formarlo. Y los dientes, que tienen que ver con la trituración, es una digestión mecánica. Un diente sobre otro van aplastando la comida y transformándola en partes más pequeñas. ¿Sí? Bien, después vamos a hablar de las glándulas salivales. Estas glándulas salivales que producen saliva. La saliva está formada por moco, por electrolitos, por lisosimas. La lisosimas es una enzima que va a eliminar bacterias. La inmunoglobulina, que es un anticuerpo. La amilasa salival, que comienza con la digestión de los hidratos de carbono, y la lipasa lingual. Esta lipasa lingual va a comenzar con la digestión de lípidos, pero en realidad después de que el bolo alimenticio es trasladado hacia el sistema digestivo, no inmediatamente en la boca. Entonces, fíjense que acá está bien explicado esta digestión mecánica producida por los dientes. El alimento es triturado a piezas más pequeñas, y gracias a la digestión química, que es donde actúan diferentes enzimas, tenemos a sustancias aún más pequeñas. Las glándulas salivales se van a dividir en dos. Intrínsecas son aquellas que están produciendo saliva constantemente. Si ustedes, pueden sentir que su boca está siempre húmeda,
y esto es gracias a estas glándulas salivales intrínsecas. Pero después también tenemos glándulas salivales extrínsecas que son muy grandes, como la parótida, que está justo debajo de las orejas y gracias al conducto parotidio libera la saliva. Después tenemos las glándulas submandibulares, que como lo dice su nombre, se encuentra por debajo de la mandíbula y está justo debajo de un músculo que se llama miloideo y se va a vaciar cerca del frenillo lingual. Y después tenemos las glándulas sublinguales que están en el piso de la boca y tienen varios conductos para secretar la saliva. En total se produce entre 1 y litro y medio de saliva. Vamos a hablar de la faringe y el esófago. La faringe ya vimos que era el conducto en común entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Y el esófago va a ser un tubo muscular de 25 a 30 centímetros, ¿sí? Que va a comenzar cerca de la cervical 6 y es inferior a la laringe y va a ser posterior a la tráquea. Gracias a estos, tanto a la faringe como al esófago, se puede producir la deglución. La deglución va a constar de dos fases, una fase bucal y una fase faringoesofágica. Fíjense que acá cuando comienza la deglución, lo que produce el alimento al ir hacia atrás, fíjense que se cierra la epiglotis, la laringe. Entonces este bolo alimenticio no va a ir hacia el sistema respiratorio. Y eso tiene que ver también gracias a un hueso que se llama hueso hioides. Es un pequeño hueso que encontramos cerca de nuestra laringe, produciendo también colaborando para que se cierre la epiglotis. Bueno, vamos a la deglución. La deglución comienza en una fase bucal. Acá, como lo dice bien la imagen, la lengua va a comprimir la comida y va a mover a ese bolo alimenticio hacia atrás. Después, ese bolo que pasa a la faringe se va a evitar que tome otra dirección gracias al que se cierra la epiglotis y comienza a ser trasladado este bolo alimenticio mediante ¿qué? Movimientos peristálticos que se basan en la contracción del tejido muscular y la relajación de la parte posterior. Después, para que siga moviéndose o trasladándose a lo largo del tubo digestivo, se produce otra contracción y lo que permite ir moviendo este bolo alimenticio. Es así que el alimento llega al estómago
en el estómago continúa la digestión, ¿sí? El estómago tiene una forma de J y es como un saco. Este estómago, ¿sí?, tiene diferentes partes. La región cardias, que tiene un orificio de 3 centímetros. La región fúndica o fondo, que es el cuerpo de este estómago. El cuerpo, que es la fúndica o fondo, el cuerpo, y la porción pilórica. Entonces está dividida en 4 partes. ¿Cómo va a estar inervado este corazón? Nuevamente decíamos que además del sistema nervioso entérico, también va a recibir fibras nerviosas parasimpáticas de los nervios vagos y fibras simpáticas de los ganglios celíacos. Va a estar irrigado por el tronco celíaco y toda la sangre que sea drenada desde el estómago y los intestinos delgados va a ir al sistema porta-hepático. Dentro de su anatomía microscópica es muy importante que se entienda que el estómago tiene distintas células. Tiene las células de la mucosa, que como lo dice su nombre, secretan moco. Este moco va a proteger al estómago. Después tiene células regenerativas o citoblastos. Estas células regenerativas van a estar generando nuevamente esas células porque al haber ácidos y mucosidades, este tejido se desgasta y hay que regenerar nuevas células. Las células parietales, estas células parietales son muy importantes porque producen ácido clorhídrico, factor intrínseco y una hormona que va a regular el apetito, que es la grelina. Después tenemos a las células principales. Estas células principales producen enzimas como la lipasa gástrica para la digestión de las grasas y el pepsinógeno, que es una enzima que va a ser muy importante. También tenemos las células enteroendócrinas que se van a ubicar en el extremo inferior de las glándulas y van a secretar hormonas, también regulando la digestión. Las células enteroendócrinas producen, por ejemplo, la gastrina, la serotonina, histamina. Hay diferentes sustancias que van a producir. Todas estas sustancias que son producidas van a cumplir diferentes funciones como la digestión y la protección del estómago. Acá lo podemos ver, ¿sí? El estómago se va a proteger del jugo gástrico, que es ácido, que es un jugo que va a continuar con la digestión química. Entonces, como al ser ácido, tiene que haber una cubierta mucosa que lo proteja, uniones intercelulares herméticas, es decir, bien cerradas, que permitan que no dañen
al estómago y el constante reemplazo de células epiteliales. En el caso de que ese jugo no haya una protección del estómago, se producen lo que se llaman las úlceras. Una úlcera gastroduodenal a veces puede terminar en una, si es muy grave, en una peritonitis. Bueno, ¿cómo es la regulación gástrica? Esta regulación gástrica ya habíamos visto que era en parte gracias a los nervios vagos, que es parte del sistema nervioso parasimpático, que va a regular, que puede ser estimulado incluso antes de que uno ingiera comida. Después, una vez que la comida ingresa al estómago, se produce lo que es un estiramiento. Entonces, ahí comienzan a actuar distintos reflejos mientéricos y vasovagos que van a producir la liberación de distintas sustancias, como la histamina y la gastrina, que a su vez estimulan la secreción de ácidos y diferentes enzimas para continuar con la digestión. Y después tenemos una fase intestinal, que es cuando el alimento pasa hacia el intestino. Entonces, la gastrina, pero intestinal, va a estimular de manera breve al estómago, es decir, comienza la inhibición de este estómago. Y el reflejo enterogástrico inhiben toda esta secreción, que no continúe secretando sustancias. Además, las fibras simpáticas van a comenzar a también a inhibir la secreción de sustancias por parte del estómago. Bueno, ahora vamos a comenzar con un órgano anexo al sistema digestivo que es muy importante, que es el hígado. El hígado es una glándula porque de color marrón o café, que ocupa la región hipocondríaca derecha y la epigástrica. Perdón, la región hipocondríaca y la región epigástrica derecha. Pesa generalmente 1,4 y en este caso una de sus funciones principales es la secreción de bilis, que va a ayudar a la digestión, sobre todo de lípidos. Este hígado va a estar constituido de 4 lóbulos, el derecho y el izquierdo, el cuadrado, ¿sí? El lóbulo cuadrado y el caudado. Y el lóbulo caudado, ¿sí? Bien. ¿Cómo se va a dividir estos dos lóbulos? Es gracias a este ligamento que se llama ligamento falciforme, y desde el lado posterior vamos a observar que va a encontrarse la vesícula biliar, ¿sí? Y también podemos observar a la vena cava inferior.
El hígado va a estar formado de lóbulos hepáticos. Estos lóbulos hepáticos, a su vez, van a converger, estos lóbulos hepáticos convergen en una vena central. Bien. Y a su vez está formado por numerosas células hepáticas o hepatocitos, ¿sí? Fíjense que entre los hepatocitos vamos a observar estos canalículos biliares. Los canalículos biliares van a transportar lo que es la bilis. Estos canalículos lo transportan hacia los conductillos biliares. A su vez, estos conductillos biliares van a converger en el conducto hepático. Este conducto hepático, a su vez, converge en el conducto colédoco, en el conducto cístico, que es de la vesícula biliar, y después van a ser secretados la bilis al conducto colédoco, que va a descender por el epiplón menor hacia el duodeno. Cerca del duodeno, el conducto colédoco se une al conducto del páncreas y forman una cámara que se llama la ampolla de Vater. Forman una cámara que se llama la ampolla de Vater y después van a secretar la bilis en el intestino delgado para la digestión de lípidos. En esta vamos a hablar un poco de la irrigación del hígado. El hígado va a recibir sangre de dos fuentes. Una es de el 70% de la vena porta hepática, y el 30% de las arterias hepáticas. ¿Sí? Todos los nutrientes absorbidos en el intestino delgado van a alcanzar el hígado. Todos los nutrientes, me refiero a todos menos en los lípidos. Que los lípidos son transportados
por el sistema linfático. La sangre arterial unida por el hígado sale de la aorta por el tronco celíaco y sigue la ruta tronco celíaco, arteria hepática común, arteria hepática propia, arterias hepáticas derecha e izquierda que van a entrar al hígado por la porta. Las ramas de la vena porta hepática y las arterias hepáticas se van a unir en los espacios entre los lóbulos hepáticos y ambas van a drenar hacia los sinusoides hepáticas. De esta forma, hay una mezcla inusual de sangre venosa y arterial en los sinusoides que los habíamos visto antes. ¿Sí? Acá. Después de su procesamiento en los hepatocitos, la sangre va a colectar en la vena central, en el núcleo del lóbulo, y al final la sangre de las venas centrales va a converger en las venas hepáticas tanto derecha como izquierda y va a salir a la superficie superior del hígado y se va a vaciar en las venas, la vena cava inferior. ¿Sí? Vamos a hablar de la vesícula biliar. Ya un poco estuvimos hablando. Esta vesícula biliar constituye va a ser la reserva de la bilis. Es un saco que sirve para almacenar bilis de 10 centímetros y el conducto que forma por el cual va a secretar la bilis es el conducto, el colédoco. Va a secretar la bilis hacia el colédoco. Recuerden que hablábamos de que los conductos hepáticos se iban a unir a la bilis, al conducto cístico, y desde ahí al colédoco, y desde el colédoco se va a unir con el conducto pancreático hacia la ampolla de Vater, donde va a ser liberada la bilis para la digestión de lípidos. ¿Sí? De diferentes lípidos. Vamos con el páncreas. El páncreas es un órgano accesorio muy importante, pero en este caso vamos a observar que tiene múltiples funciones. Va a secretar todas estas sustancias, dentro de ellas enzimas que digieren tanto el almidón, grasas, ácidos nucleicos, y también secreta estas sustancias. Las características que tiene el páncreas, que después vamos a ver, es importante por la regulación de glucosa en sangre. Esa es otra de las funciones principales del páncreas. Vamos al intestino delgado. En el intestino delgado es un tubo digestivo muy largo, puede medir entre 4 y 8 metros, está formado por diferentes partes, una es el duodeno, el yeyuno y el ileón. A él se van a volcar al duodeno cuando tenemos un lípido, actúan las sales biliares produciendo esta emulsión y favoreciendo la digestión, que va a ser transportado por el sistema linfático hacia el hígado. El intestino delgado consta de una gran cantidad de movimiento debido a que es importantísimo, porque sin él no podemos realizar la digestión y la absorción, sobre todo de
no solamente vamos a hablar de digestión que es básicamente química, sino que vamos a hablar de absorción de nutrientes. En él se encuentran distintos ganglios linfáticos, se los denomina placas de Peyer, que tiene que ver con el sistema inmune. Vamos a hablar de que este intestino delgado está formado por distintas, va a tener pliegues. A su vez estos pliegues tienen vellosidades intestinales y a su vez las células o los enterocitos tienen microvellosidades. ¿Qué favorece esto? El mayor contacto del alimento con estas células para la absorción de nutrientes. ¿Sí? Por eso son tan importantes esas microvellosidades y por eso también el movimiento o la motilidad que va a poseer este intestino delgado. Bien. El alimento a lo largo del tubo digestivo adquiere diferentes nombres. Primero es alimento en la boca, después bolo alimenticio cuando es deglutido, después a nivel del estómago es quimo y a nivel del intestino es quilo. Este quilo que se formó a nivel intestinal es donde se van a producir dos movimientos. Un movimiento que es el de segmentación, es como comprimir ambos lados para que se produzca una mezcla, para que se mezcle con las distintas sustancias que favorecen la digestión. Y a su vez el movimiento peristáltico, ¿se acuerdan que era un movimiento de contracción y relajación posterior? Cuando se contrae acá, aprieto acá, mueve el alimento hacia el lado posterior y así sucesivamente. Eso es la peristalsis. Esos son los dos movimientos más importantes que va a haber dentro del sistema digestivo, particularmente en el intestino delgado. Finalmente llegamos al intestino grueso. Este intestino grueso mide entre 1,5 metros y 6,5. 1,5 metros en los seres vivos y 6,5 en un cadáver. Tiene diferentes partes: el ciego, el colon, el recto y el conducto anal. El ciego es una bolsa cerrada en el cuadrante abdominal inferior derecho, debajo de la válvula iliocecal, y al lado de él se encuentra el apéndice. ¿Sí? Bien, después tenemos el colon ascendente o intestino grueso ascendente, después el colon transverso y el colon descendente. En el colon lo único que se produce no se produce la digestión, se produce la absorción de agua, la eliminación de sustancias, se va a formar la compactación de las heces. ¿Para qué? Para que después sea eliminado por el conducto anal. ¿Sí? Finalmente llegamos a la irrigación de este sistema digestivo. La irrigación se produce por distintas ramas principales de ¿quién? De la aorta, que ya habíamos visto. Primero tenemos el tronco celíaco, que va a irrigar al páncreas, al hígado y al vaso. La arteria mesentérica superior, que irriga sobre todo el intestino delgado, ¿sí? La mesentérica superior, que va a irrigar tanto intestino delgado como intestino grueso. Y tenemos a la intestino delgado e intestino grueso ascendente y la mesentérica inferior al descendente.
y ambas irrigan al transverso, ¿sí? Esa es básicamente toda la irrigación del sistema digestivo. Bueno, y acá finalizamos el sistema digestivo. Esto era un poco para que miren como lo importante que es que sea tejido blando y que sean blandos porque en el caso de embarazo el bebé va a ir desplazando todos los órganos de la cavidad abdominal. Bueno, y esto es todo por hoy. Hasta la próxima clase.